Hola a todos, vamos a resolver en este vídeo el examen de análisis de estados financieros del grado de ADE de junio de 2023, ¿vale? De la primera semana, el tipo B. Vale, como sabéis son 20 preguntas, vamos a ir respondiendo. La primera, más teórica, dice: el estado de información no financiera es un documento regulado que forma parte del informe de gestión, ¿vale? Respuesta correcta, la D. Vale, siguiente pregunta, la número 2, dice: considera la siguiente información de 3 balances consecutivos de una empresa, señala la opción correcta. Vale, nos dan la información del activo, cómo ha ido evolucionando en los 3 años, ¿vale? Y el desglose entre activo no corriente y activo corriente. Vale, vamos a ir comprobando las respuestas. El apartado A, vamos a ponerlo aquí, dice: el crecimiento del activo total en el año 2002 o 2022, como queráis, fue superior al del año 2003. Vale, pues vamos a ver el crecimiento de los 2 años y vamos a ver cuál es, si es correcta o no. Vamos. El crecimiento del año 2, ¿sí? Para estudiar el crecimiento, en este caso nos hablan del activo total, por tanto nos tenemos que centrar en estos datos. El crecimiento del año 2 respecto al año 1, siempre la variación sería cogiendo digamos, el dato del año actual menos el dato del año con lo que estamos comparando, ¿vale? En este caso sería 65.200. Bueno, esto entiendo que ya lo sabemos. 65.200 menos 54.000 dividido entre el año del que partimos, 54.000. ¿Vale? Entonces aquí hay un aumento del activo total respecto al año anterior del 20,64. ¿Vale? Un crecimiento del 20,64%. En cambio, el año 3 hacemos lo mismo, pero cogiendo los datos del año 3 y los comparamos respecto a los datos del año 2, sería 86.000 menos 65.200 partido entre 65.200, ¿vale? Y aquí vemos que el crecimiento es mayor, 31,90. Es decir, el año 3 el activo creció más que el año 2 respecto al año anterior, ¿vale? Por tanto, esta afirmación es incorrecta, es al revés. Vale, vamos a ver la opción B. La opción B nos dice: entre el primer y el tercer año analizado, el crecimiento del activo total se debe en mayor medida al crecimiento del activo no corriente que al crecimiento del activo corriente. Bueno, aquí podríamos hacer los cálculos, pero aquí veis que entre el primer y el tercer año, el crecimiento del activo total, veis que el activo total se incrementa, vamos a poner activo total, crece en 86.000 menos 54.000, es un crecimiento de 32.000. ¿Vale? Este crecimiento forma parte de crecimiento de activo corriente y crecimiento de activo corriente. Entonces, el activo no corriente pasa de 24 a 31.000, o sea, de estos 32.000, 7.000 euros es crecimiento de activo no corriente. Por tanto, el resto, 25.000, es crecimiento de activo corriente. Por tanto, esta afirmación no es correcta porque nos lo dice al revés. Dice: el crecimiento del activo total se debe en mayor medida al crecimiento del activo no corriente. No, se debe en mayor medida al crecimiento del activo corriente. Sí que el activo no corriente también aumenta, pero en mayor medida el otro. ¿Vale? Vale, por tanto, perdón, esta también es falsa. Vale, vamos con la C, vamos a ponerla aquí. Nos dice: la relación activo-corriente, activo-no corriente se ha incrementado de modo significativo en el último ejercicio. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Aquí es mejor analizar los 3 años porque nos dice que se ha incrementado de forma significativa en el último, por tanto vamos a ver si el anterior es menor. Vale, por tanto, en el año, dejadme ver, entre activo corriente y activo no corriente. Vale, vamos a ver la relación en el año 1. Vamos a ver los tres años. El año 1 la relación sería 30.000 entre 24.000. Vale, vamos haciendo esto en los 3 años. Esto sería 1,25. Si hacemos lo mismo, perdón, voy a ponerlo mejor. Si hacemos lo mismo en el año 2, es decir, partimos activo activo corriente entre activo no corriente, el corriente es 36.000
500 y el no corriente 28.700. Esto nos da 1,27, que es más o menos, sí que es un poco mayor, pero es más o menos el mismo valor que el año 3, el año 1, perdón. Y el año 3, fijaros que, bueno, aquí a simple vista ya podéis ver que el activo corriente aumenta casi 20.000, en cambio el activo no corriente aumenta 2.000 y pico, ¿vale? Por tanto, la relación será mucho mayor. Lo comprobamos, 55.000 entre 31.000, esto nos da 1,77, por tanto se ha incrementado mucho más en el último año, ¿vale? Esta sí es de todas la respuesta correcta, la parte C. Vale, igualmente vamos a comprobar el apartado D. Dice, durante los 3 ejercicios analizados, el peso relativo de las inversiones corrientes es inferior al de las inversiones fijas. Es decir, nos están hablando del activo corriente y el activo no corriente, ¿vale? Por tanto, aquí lo ideal sería estudiar el peso relativo de los 3 años de los 2 tipos de activo, ¿vale? Es decir, el año 1, el peso relativo, vamos a ponerlo, de las distintas masas sería del activo corriente y del activo no corriente. Lo que haremos es, pues en el año 1, dividir el activo no corriente entre el activo total y el activo corriente entre el activo total para ver el porcentaje, ¿vale? Y en este caso sería 30.000 entre 54.000. Esto nos daría que el año 5 el activo corriente representa un 55,55% y por tanto, bueno, el otro lo podéis encontrar por diferencia entre, o sea, los dos tienen que dar el 100%, ¿vale? O directamente si hacemos la división, 24.000 entre 54.000, esto nos da en porcentaje ya un 45,45%. ¿Vale? Entonces, los otros años pongo ya los porcentajes directamente porque los cálculos son los mismos, cogiendo los datos de cada año. En el año 2, el activo no corriente, bueno, el activo corriente, ponemos el mismo orden, representa un 55,98% y el activo corriente, el resto, un 44,02%. En cambio, en el año 3, que también un poco lo hemos estudiado en la pregunta anterior, esta relación aumenta mucho más, por tanto, el activo corriente tendrá un peso bastante más elevado, ¿vale? Si hacemos el peso del activo corriente, que ya son 55.000 de los 86.000 en total, esto nos da un 63,96% es activo corriente y el resto es activo no corriente, que será un 36,04. Por tanto, esta respuesta no es correcta tampoco. Dice, durante los 3 primeros ejercicios analizados, el peso relativo de las inversiones corrientes es inferior al de las inversiones fijas. No vemos que en cada año el valor del activo corriente es superior o el porcentaje es superior que al del activo no corriente. ¿Sí? Vale, pues venga, avanzamos. La única respuesta correcta, por tanto, la C. Está bien calcular la D también para descartar. Vale, pregunta número 3 dice, sabiendo que el gasto por sueldos y salarios correspondientes al año 3 de una empresa comercial ascendió a 26.000 y considerando los saldos de las cuentas que se muestran a continuación, ¿cuáles fueron los pagos totales a los trabajadores? Vale, cuidado que el gasto no significa pago, ¿vale? Es decir, se han devengado sueldos y salarios durante el año por valor de 26.000, pero fijaros que tenemos aquí las cuentas de anticipos, de remuneraciones, ¿vale? Es decir, esto significa que, fijaros, el anticipo de remuneraciones, el saldo al inicio de año es 4.000. Esto significa que en el año 2, o sea, a final del año 2, aquí tendríamos, vamos a ponerlo así, tendríamos el año 2 y el año 3, ¿vale? Entonces, significa que durante el año 3 nos dice que se han devengado gastos por sueldos y salarios por valor de 26.000. Vale, pero en el año 2 dice, al cierre del ejercicio, que estaríamos en este momento de aquí, la cuenta de anticipo de remuneraciones es de valor de 4.000. Por tanto, aquí significa que en el año 2 se pagaron 4.000, se pagó en el año 2 que correspondía a gastos del año 3. Es decir, de los 26.000 ya se habían pagado 4.000. Por tanto, esto se tendrá que restar aquí. Entonces, se pagará solo o se habrá pagado la diferencia. ¿Sí? Pero además dice, realmente aquí tendremos también el año 4.
Vamos a ponerlo todo para acá. Vale, entonces nos están diciendo que si el anticipo de remuneraciones, el saldo a final del año 3 es de 5.300, significa que durante el año 3 se pagaron además 5.300 que fueron gasto o que serán, mejor dicho, gasto del año 4. Por tanto, realmente el pago del año 3 es lo que se ha devengado de gasto durante este año menos lo que ya se anticipó en el año anterior. Por tanto, estos 4.000, pensad que forman parte de estos 26.000 del gasto del año 3 y ya se habían anticipado. ¿Vale? Por tanto, quedaban 22.000 pendientes de pagar y además se anticiparon 5.300 del año que viene. Por tanto, realmente los pagos totales durante el año 3 fueron 27.300. ¿Vale? Respuesta correcta, la B. ¿Vale? Aquí mucho cuidado si lo sumamos o lo restamos. Vale, pregunta 4. Dice, señale la relación o ratio de endeudamiento total de una empresa que presenta la siguiente estructura financiera. Nos dan capital social, reservas, es decir, nos dan valores del patrimonio neto, los ajustes por cambios de valor también van en el patrimonio neto y luego las provisiones y las deudas son pasivos. Entonces sabemos que el ratio de endeudamiento es igual a la diferencia, bueno, a la división entre el pasivo, ya sea pasivo no corriente o pasivo corriente, entre el patrimonio neto. Entonces, ¿cuál es el valor del patrimonio neto? Vamos a ponerlo, bueno, el pasivo que lo tenemos arriba, perdón, será la suma de provisiones a largo, deudas a largo y deudas a corto, ¿vale? Es decir, 33.000, 60.000 más 50.000. Esto nos da 143.000. Y luego el patrimonio neto, vamos a ponerlo en verde, sería la suma de capital social, reserva, ajustes por cambio de valor. ¿Vale? 30 más 70 más 10, 110.000. Si dividimos, es 1,30, un 130%. Esto significa que la empresa, por cada euro de capital, digamos, de patrimonio neto, tiene 1,30 de deudas, ¿vale? Por tanto, más parte de su financiación viene de deudas que de patrimonio neto. Sí, respuesta correcta, el 130% sería la C. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, si la ratio de circulante es mayor que 1, ¿qué operación disminuye ese cociente? Vale, pensad que la ratio de circulante es la operación, o sea, la obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Y nos están diciendo que esta ratio, no sabemos los valores del activo corriente ni el pasivo, pero sabemos que esta ratio es mayor que 1. Entonces, dice, ¿qué operación disminuye ese cociente? Vale, la primera, que de hecho es la respuesta correcta, vamos a analizarlo. Si compramos mercancía a crédito, ¿qué pasa con esta operación? Que por un lado aumenta la mercadería, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que aumenta el activo corriente, ¿vale? Y por otro lado, aumenta la deuda con el proveedor, que la deuda con el proveedor, las deudas con los proveedores, es aumento de pasivo corriente, ¿sí? Entonces, esta operación acaba disminuyendo el cociente, porque aquí fijaros, aumenta el activo corriente y aumenta el pasivo corriente en la misma cantidad, pero al ser la ratio mayor que 1, ¿sí? Esto acabará provocando una disminución. Vamos a comprobarlo con números para que veáis que no os estoy engañando. Imaginaros que el activo corriente es 5.000 y el pasivo corriente es 4.000. ¿Vale? Esto nos da una ratio de circulante de, espera que me lo estoy inventando, de 1,25. Vale, pues imaginad que hacemos esta operación por valor de 300 euros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos cambia esta ratio de circulante? Nos cambia que arriba tendremos 5.000 más el valor de las mercancías, 300, y abajo tendremos 4.000 más la deuda con los proveedores. O sea, pondremos 5.300 entre 4.300. Fijaros, esto baja un poquito, 1,23, 25, por tanto hay una disminución de la ratio de circulante.
¿sí? Porque al ser este valor mayor, al aumentar esta misma cantidad, representa que el aumento en la parte de abajo es de mayor proporción, ¿de acuerdo? Por tanto, la única respuesta correcta es, perdón, la única respuesta correcta es la A. Las otras, dice, por ejemplo, el apartado B dice el cobro de unos dividendos de unas acciones en poder de la empresa. Esto, ¿qué pasará? Que aumenta tesorería, por tanto, aumenta el activo corriente y los dividendos pendientes de cobro estaban contabilizados o deberían estar contabilizados como activo corriente también, por tanto, disminuye el activo corriente. Por tanto, no va a provocar ningún cambio porque el importe 5.000, si pongamos que es 5.000, seguirá siendo el mismo. Vale, la C, vamos a comprobar el resto, dice la liquidación de los dividendos pendientes de pago. Pues esto lo que nos va a provocar es una disminución de activo corriente porque sale el dinero y una disminución del pasivo corriente por la deuda que teníamos pendiente de pago, ¿vale? Por tanto, esta disminución en este valor del activo corriente y este valor del pasivo corriente provocará un efecto contrario, aumentaría la ratio de circulante, ¿vale? Y ya la última opción, perdón que lo pongo todo un poco junto por aquí, dice el pago anticipado del seguro de una nave de la empresa correspondiente al siguiente ejercicio. Esto nos provocará lo mismo que aquí. El pago anticipado se da disminución de activo corriente porque nos saldrá el dinero de bancos y aumento de la cuenta gastos anticipados, que es una cuenta de activo corriente también. ¿Vale? Por tanto, la única que es correcta es la primera. ¿Vale? O sea, os tenéis que fijar si la ratio de circulante antes de esta operación es mayor o menor que la unidad, ¿vale? Porque entonces el efecto será distinto. Vale, avanzamos. Pregunta 6 dice, la clasificación... Perdonad, veo que me he dejado una pregunta. Vamos a parar el vídeo un momento. Vale, listo, disculpad. Pregunta número 6. Decíamos, la clasificación en el balance de los activos que controla la empresa en activos no corrientes y activos corrientes es consecuencia de la aplicación del principio, vale, es consecuencia de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, ¿vale? Que lo que nos viene a decir este principio es que entendemos que la empresa va a seguir funcionando en el futuro, ¿vale? Y por tanto diferenciamos los activos en cómo se van a convertir en líquido a corto o a largo, ¿vale? Si, por ejemplo, la empresa, imaginad que tuviéramos que liquidar la empresa el año que viene, pues en realidad todos los activos serían activos corrientes porque se convertirían en líquido en menos de un año, pero seguimos manteniendo esta clasificación entre activos no corrientes y corrientes porque entendemos que la empresa va a funcionar en el futuro. Vale, pregunta número 7. Dice, la empresa conoce que no es viable uno de sus proyectos, cuyos gastos de investigación se habían activado y amortizado un 50%. Vale, entonces, si no es viable, tenemos que dar de baja la cuenta de investigación, que es una cuenta de activo, y a su vez la cuenta de amortización acumulada, ¿vale? Que tendrá un valor del 50%. Es decir, imaginad que la cuenta de investigación está activada por, yo qué sé, 100.000 euros, es la cuenta de activo, ¿vale? Activo no corriente, y pongamos que su amortización acumulada del inmovilizado intangible, al ser el 50%, sería 50.000, que entonces recordad que esta cuenta tiene saldo acreedor, ¿vale? Dice, la baja del activo produce el siguiente efecto sobre los elementos de los estados financieros, ¿vale? Daríamos de baja investigación y la amortización acumulada, por tanto, el activo se vería reducido en 50.000 euros, que es la diferencia, ¿vale? Porque realmente el valor contable es 50.000 y a su vez esta disminución del valor contable se imputaría a pérdidas, ¿vale? Por tanto, las pérdidas lo que provocarían es una disminución del patrimonio neto, ¿vale? Por tanto, lo que acabaría provocando esta operación es una disminución del activo y una disminución del patrimonio neto, ¿vale? Respuesta correcta, la B. Vale, pregunta número 8. Dice, señala la respuesta falsa. El reconocimiento de un ingreso puede producirse por la entrega de un bien que la empresa ha vendido. Exacto. O sea, esta es correcta, por tanto no es falsa. La cesión de un activo a otra empresa utilizado durante un periodo de tiempo. También, ¿vale? O sea, podemos, por ejemplo, tenemos un local o tenemos una máquina y la alquilamos a otra empresa, entonces contabilizamos un ingreso por arrendamientos. Las ganancias realizadas o potenciales en el valor de determinados activos financieros de la empresa también, pues ingresos financieros.
Vale, lo que no se reconocerá, perdón, como un ingreso son los anticipos recibidos por la empresa por servicios pendientes de prestar, porque recordad que los ingresos se contabilizan, se reconocen en el momento en que se producen, se devengan, ¿vale? Entonces, si lo cobramos de forma anticipada, lo contabilizamos como un pasivo, ¿sí? Vale, venga, siguiente pregunta. Bueno, de hecho, este caso práctico nos preguntan dos cosas. Dice, la empresa comercial Romer S.A. inicia su actividad estimando una inversión de capital circulante mínimo de 25.000 euros. Al cierre del primer ejercicio, su balance muestra los siguientes datos. Nos dan activo corriente, no corriente, pasivo corriente y no corriente. Vale, la primera pregunta nos hablan de la tesorería neta. Vale, recordad que la tesorería neta la podemos calcular por diferencia entre el capital corriente real, que lo sabemos con la información de la tabla, y el capital corriente mínimo, que nos lo da el enunciado. Nos dice que estimó una inversión en capital circulante mínimo, que es justamente esto, en 25.000. Y el capital corriente real es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente real, que esto es 45.000. ¿Sí? Por tanto, tiene un capital corriente neto, bueno, un capital corriente, perdón, real de 45.000 y en realidad necesita de 25.000. Por tanto, tiene tesorería neta positiva de 20.000. ¿Sí? Es decir, con 25.000 ya un poco cubriría el periodo de maduración económico, ¿vale? Pero realmente tiene 45.000, por tanto como que le sobra dinero si quisiera pues, utilizarlo para otras cosas. Por tanto, aquí es positivo por importe de 20.000. Vale, y la pregunta número 10 nos pregunta en el coeficiente básico de financiación. Coeficiente básico de financiación, que ya sabéis que es el cociente entre los recursos permanentes, es decir, patrimonio neto y pasivo no corriente, y en principio esto nos tendría que dar, estos capitales permanentes, para cubrir un poco las inversiones permanentes, que serían el activo no corriente más este capital corriente mínimo o óptimo. ¿Vale? Entonces tenemos todos los datos porque bueno, en realidad el patrimonio neto como tal no nos lo dan, pero sabemos que es la diferencia entre el activo menos el pasivo, ¿vale? Si cogemos el activo total, 100.000 más 327.000 tenemos 427.000 y la suma del pasivo corriente y no corriente es 137.000, por tanto el valor del patrimonio neto 290.000. Vale, entonces ya podemos aplicar esta fórmula, será 290.000 más pasivo no corriente, que es 82.000, dividido entre activo no corriente, que también nos lo dan, 327.000, más el capital corriente mínimo, que nos lo daba el enunciado, 25.000. Y aquí nos da 1,0568, ¿vale? Que podemos redondear 1,057. Por tanto, respuesta correcta, la C de esta pregunta número 10. ¿Vale? Es decir, con estos capitales permanentes, en principio, todo esto es superior en un 5%, un 5,7% a la inversión fija en activo no corriente y la inversión que acaba siendo fija en capital corriente. Vale, pregunta número 11 nos dice: un transportista ha realizado 3.000 entregas en el mes de enero, el precio de cada entrega asciende a 50 euros, su coste variable es 20, costes fijos mensuales. Dice, si en el mes de febrero se incrementa sus entregas un 10%, mientras que las demás variables permanecen constantes, la ratio de apalancamiento operativo, cálculos redondeados a 2 decimales. Vale, pues aquí sabemos que la fórmula del apalancamiento operativo, aunque hay varias, podemos calcular arriba la variación en el resultado y abajo la variación en las ventas. Por tanto, cogemos la variación, o sea, el resultado del que partimos o el resultado actual menos el resultado del año anterior, y todo esto dividido, ¿vale? Es decir, aquí estudiaremos un poco la variación en el resultado. Y luego abajo pondríamos las ventas igual, ¿vale? Del momento actual y del año anterior. Entonces, nos dice que antes de nos dice que el transportista ha realizado 3.000 entregas en el mes de enero.
el precio es de 50, coste variable y costes fijos. Por tanto, vamos a expresar tanto las ventas como el resultado en unidades monetarias. Por tanto, antes de la variación, vamos a encontrar estas variables. Primero, las ventas serían 3.000 unidades a 50 euros la unidad. ¿Vale? Esto obtenemos unas ventas de 150.000. Y luego el resultado que obtuvimos en el año 1 fue estas ventas de 150.000 euros menos los costes, ¿vale? Que los costes fueron 3.000 unidades que vendimos a 20 euros de coste variable unitario menos los costes fijos, ¿vale? Es decir, 35 no, 55.000, ¿vale? Luego, después de la variación, nos dice vale, que se incrementan las entregas, o sea, las ventas, un 10%, mientras que las demás variables permanecen constantes. Por tanto, las ventas serán 3.000 unidades que se vendieron el primer año multiplicado por este incremento, o sea, se venden 3.300 unidades, el precio nos dice que se mantiene constante, por tanto, a 50 euros la unidad, esto nos dan unos ingresos de 165.000 y el resultado pondríamos estos ingresos por ventas, 165.000, menos el coste variable, que en este caso es el mismo, pero hay más unidades que se venden, ¿vale? 3.300. Y el coste fijo es el mismo, 35.000, por tanto, 64.000, ¿vale? O sea, ya tenemos todas las variables, las colocamos aquí en la fórmula de apalancamiento financiero, ¿vale? Es decir, arriba ponemos 64.000, que es el resultado del año 2, menos 55.000, partido entre 55.000, ¿vale? Que si estudiamos únicamente esto, o sea, si hacemos esta fórmula únicamente, dejadme hacer lo que lo tengo calculado en total, vale, fijaros, esto es un incremento del resultado del 16,36, ¿vale? Y entonces dividimos entre la variación en las ventas, que las ventas pasa de 150 a 165.000, ¿vale? Partido entre, o sea, hacerlo como por separado, ponerlo todo en la calculadora, ¿vale? Si hacéis esta variación, es decir, 165.000 menos 150 y todo esto dividido entre 150, esto es un incremento del 10%, ¿vale? O sea, ¿qué nos acaba diciendo el apalancamiento? Pues como que hay estos costes fijos que no incrementan con las unidades vendidas, pues un incremento de las ventas en un 10% acaba provocando un aumento en el resultado mayor, ¿vale? O sea, de un 6,36% más en realidad. ¿Vale? Entonces, realmente si dividimos, esto nos da 1,63. ¿Vale? El apalancamiento operativo sería 1,63. Es decir, por un aumento de un punto porcentual de las ventas, el resultado del ejercicio aumenta 1,63%. ¿Sí? O sea, hace este efecto palanca. Vale, por tanto, respuesta correcta, la C. Vale, vamos con la siguiente pregunta, que para ir más rápido os he dejado todo esto escrito para no tenerlo que copiar. Vamos a comentarlo. Nos dan información de la cuenta de resultados de una empresa y nos pide calcular el flujo neto de efectivo obtenido o aplicado, ¿vale? Obtenido será porque es si es positivo y aplicado será si es negativo a las actividades de explotación, según el método del Plan General de Contabilidad. Vale, entonces nos dan una serie de datos. ¿Cómo funciona este método? ¿Vale? O sea, queremos pasar un poco de la diferencia entre ingresos y gastos a lo que realmente se ha generado como efectivo. Entonces, lo primero es partir del resultado del ejercicio antes de impuestos, que lo tenemos aquí, ¿vale? 4.000 en positivo. Entonces, hacer una serie de ajustes al resultado, que estos ajustes lo que acaban provocando es que los ingresos y los gastos que están reflejados en este resultado, que realmente no han supuesto una salida de dinero o una entrada de dinero, se eliminan, ¿vale? Entonces, ¿qué ajustes del resultado tenemos? Tenemos
la amortización, vamos por el orden que tenemos aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí, amortización. Esto que estaba restando, como realmente no ha supuesto una salida de dinero, lo ponemos en positivo. Resultado y... Aquí cuidado, ¿vale? Porque fijaros, deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado. Este valor puede ser positivo o negativo, porque los resultados por enajenación de inmovilizado son los resultados, los beneficios o las pérdidas obtenidas por la venta. Entonces, si aquí tenéis una serie de valores entre paréntesis, significa que van en negativo. Entonces, este valor sí que el deterioro siempre sería negativo, pero si tenemos algún beneficio, esto está reflejado aquí en positivo. Es decir, en este resultado está sumado, pero realmente no ha supuesto una entrada de dinero. Lo eliminamos con signo contrario, 1.500 en negativo. Vale, la imputación de subvenciones tampoco implica un cobro, lo ponemos en negativo, 200. Luego, también cuidado, la variación de valor razonable en instrumentos financieros, está aquí positivo, lo ponemos en negativo, porque realmente significa que las acciones o alguna inversión financiera ha aumentado de valor, pero no es porque las hemos vendido, ¿vale? Entonces no ha entrado nada de dinero. Luego también varias cosas más, ¿vale? El resultado por rescate de obligaciones propias, esto en realidad no ha supuesto un pago, por tanto no ha supuesto una entrada de dinero, por tanto lo ponemos en signo contrario, en negativo. Y luego también lo que hacemos es eliminar de este resultado los gastos financieros y los ingresos financieros, ¿vale? En signo contrario. No porque no hayan supuesto un pago o un cobro, sino porque aquí directamente, dejadme ver. Vale, nos dan la información adicional, luego tendremos en cuenta los intereses realmente pagados o cobrados, ¿vale? Por tanto, los eliminamos también en signo contrario. Vale, luego, el tercer ajuste que hacemos, o bueno, realmente segundo, es los cambios en el capital corriente, que esto es una información que nos tienen que dar aparte. Y nos dice, el capital corriente aumentó en 1.200. Por tanto, un aumento de capital corriente provoca una disminución del efectivo, ¿vale? Porque esto significa pues, que hay, por ejemplo, clientes que no nos han pagado o hemos pagado de más al proveedor, ¿vale? Por eso aumenta el capital corriente, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Por tanto, realmente esto supuesto no una entrada de dinero, ¿vale? Al contrario, por tanto, en signo contrario. Y luego otros flujos de efectivo de actividades de explotación, que es justamente lo que nos dice aquí. Los flujos de explotación, o sea, ya nos dicen por impuestos sobre beneficios, intereses y cobro, ascienden a 700. Bueno, en realidad se supone que aquí como hay impuestos, intereses, estos 700 son en negativo, pero realmente... bueno, no, perdón, para que cuadre con la respuesta correcta que da el equipo docente, que son los 900 euros en positivo como flujo de efectivo obtenido con las actividades de explotación, estos 700 tienen que ir sumando, pero en realidad no lo sabemos, nos deberían decir si es positivo o negativo, ¿vale? Porque aquí sí que nos dicen los flujos de explotación por impuesto, tal, son 700. Pero nos tendrían que decir los flujos positivos o negativos o los flujos de explotación por esto ha supuesto una salida de 700 euros, ¿vale? O un aumento de 700 euros. Por tanto, para que cuadre con la respuesta correcta va sumando, pero realmente no nos lo dejan claro, ¿vale? Entonces, si ya tenemos en cuenta todos los importes, sería 900 euros en positivo, ¿vale? Por tanto, respuesta correcta la C. Vale, pasamos con la siguiente, que también os he dejado un poco el esquema para ir poniendo. Nos dice, considerando la información ofrecida en la pregunta anterior, calcula el resultado de explotación y el EBITDA, ¿vale? Entonces, aquí, para calcular el resultado de explotación, que como sabéis es la diferencia entre ingresos y gastos de explotación, tenemos en cuenta los ingresos y los gastos de explotación que nos han presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias y obtenemos el resultado de explotación. ¿Sí? Y luego, para calcular el EBITDA, pensad que esto es como si hubiéramos calculado lo que llamamos en inglés el EBIT, que es como el beneficio, en inglés sería el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Y el EBITDA sería el beneficio antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
¿vale? Por tanto, eliminamos en signo contrario tanto la amortización como el deterioro, ¿vale? Un poco lo que habíamos puesto aquí, pero no todo, ¿vale? Únicamente amortización, deterioro y si tenéis algo relacionado con las subvenciones también. Pero todo lo que tenga que ver con cosas financieras, que es lo que tenemos aquí, no lo consideramos porque luego ya tenemos en cuenta ingresos y gastos de explotación. Bueno, básicamente estos importes de aquí no los podemos ajustar aquí porque no los habíamos tenido en cuenta antes, ¿vale? Simplemente aquí lo que hacemos es eliminar la subvención con signo contrario, eliminar los deterioros y amortizaciones, bueno, deterioros y enajenación, y eliminar la amortización, ¿vale? Lo otro obviamente pues no lo habíamos tenido en cuenta. Por tanto, el EBIT o el resultado de explotación nos da 2.600 y el EBITDA 1.400. Normalmente es al revés, el EBITDA da un valor superior porque ajustamos con la amortización, pero en este caso al tener esta enajenación que era positiva, al eliminarla, nos queda un resultado inferior en el EBITDA. Por tanto, respuesta correcta aquí, la B. Vale, avanzamos. Pregunta 14, más teórica, dice, señale la medida que permite reducir los recursos invertidos en el capital corriente de la empresa. ¿Vale? Como antes decíamos, el capital corriente es la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente. Vale, dice aumentar los plazos de cobro a clientes. Pues si dejamos que los clientes nos paguen a más plazo, lo que haremos es aumentar el dinero, el saldo que nos deben los clientes. Entonces, si aumentamos el activo corriente, aumenta el capital corriente, por tanto no reducimos el dinero invertido en el capital corriente. Vale, el AVE dice disminuir los plazos de pago a proveedores. Si disminuimos los plazos de pago, el dinero que le debemos a los proveedores disminuye, por tanto disminuye el pasivo corriente y lo que hace el capital corriente, como este pasivo corriente va disminuyendo aquí, va restando, aumentará. Vale, la C sí es correcta, aumentar la rotación de inventario. Si aumentamos la rotación de inventario significa que rotamos más el inventario, por tanto tarda menos días el inventario en entrar en proceso de fabricación o en venderse, por tanto necesitamos menos inversión, ¿vale? Disminuye la inversión en activo corriente, por tanto sí que se reduciría el capital corriente. Y luego dice disminuir el porcentaje de compras a crédito en detrimento del porcentaje de compras al contado. No, si pagamos al proveedor más veces al contado que a crédito, pues este pasivo corriente se va a reducir y por tanto se va a reducir también, perdón, se va a aumentar el pasivo corriente y por tanto perdón, lo estaba diciendo al revés, ya lo estaba diciendo bien la primera vez. Si pagamos más al proveedor al contado, lo que hace el pasivo corriente es reducirse y por tanto aumenta el capital corriente, no se reduce, ¿vale? Al revés. Vale, disculpad. Vale, siguiente pregunta, número 15. Dice, una sociedad anónima tiene 400.000 acciones en circulación y presenta las siguientes ratios al cierre del último ejercicio. Nos dan el beneficio por acción y el payout. ¿Vale? Entonces, el payout es el porcentaje de beneficio que la empresa paga en forma de dividendos. ¿Sí? Entonces nos pregunta, ¿el esfuerzo de autofinanciación de la sociedad, autofinanciación de enriquecimiento, o importe la dotación anual de reservas del último ejercicio? Pues básicamente esto será, multiplicaremos el porcentaje que destinamos, porcentaje destinado a reservas, que al final esto lo podemos calcular por diferencia entre 1 y el payout, es decir, si el 56,25% lo destinamos a pagar dividendos, el resto, el 43,75%, lo destinamos a incrementar las reservas, ¿vale? La autofinanciación. Y entonces necesitamos también, que no lo tenemos, calcular el beneficio obtenido. No lo sabemos, pero sabemos que el beneficio por acción es 0,20 y que la empresa tiene 400.000 acciones. Por tanto, el beneficio total es 80.000, del cual, ¿vale? La autofinanciación será que de estos 80.000, el 43,75% se queda a reservas, por tanto, 35.000 incrementa la autofinanciación. Respuesta correcta, la
D. Vale. Siguiente pregunta, la 16 dice, si la ratio de garantía o distancia a la quiebra es menor que 1, la empresa presenta, vale, este ratio de garantía se calcula por diferencia entre el activo total partido entre el pasivo total, ¿vale? Es decir, la suma del pasivo corriente y del pasivo, pongo así, pasivo total, del pasivo corriente al pasivo no corriente. Nos dice, si es menor que 1, ¿esto qué significa? Esto es muy peligroso porque significa que el activo total es menor que el pasivo total. Por lo tanto, si pasa esto es porque el patrimonio neto es negativo. Es de las peores situaciones en las que nos podemos encontrar, ¿vale? Porque si el activo total, por ejemplo, es, yo qué sé, 400.000 y el pasivo total es superior, 500.000, para que cuadre la ecuación del balance, pues el patrimonio neto tendría que ser menos 100.000, tendría que ser negativo, ¿vale? Esto es porque pues quizá acumula muchas pérdidas en años anteriores y el patrimonio neto se ha convertido en negativo, ¿vale? Por tanto, es una situación financiera inestable, ¿vale? A largo plazo, ¿vale? A corto plazo, pues sería si el activo corriente es inferior al pasivo corriente. Esto es un problema, pero no tan grave como este que tenemos aquí, ¿vale? Que con todo el activo total no podríamos devolver todas las deudas, ¿sí? Vale, no es una situación estable y el ratio de endeudamiento igual o menor que 1, no, será mayor porque bueno, primero porque el pasivo será mayor que el patrimonio neto que acaba siendo negativo, ¿vale? Vale, venga, pregunta número 17, dice, el 1 del 1 del año 2, Chamarsa recibe de una entidad bancaria un préstamo de 50.000 euros a devolver el 1 del 1 del año 6. Dice, el tipo de interés nominal es del 4% y se paga el 1 de enero de cada año. Los gastos iniciales de la operación son 5.000 y el tipo efectivo es del 6,9488. El 1 del 1, el préstamo figurará valorado en las cuentas por... Vale, aquí que tenemos. Vamos a dibujar un poco la información, así nos aclaramos también visualmente. Dice, el 1 del 1 del año 2 recibe un préstamo de 50.000. Entonces, el valor inicial del préstamo será 50.000 menos los gastos iniciales de la operación, que son 5.000. Por tanto, contablemente, en la contabilidad de la empresa va a figurar un pasivo por 45.000. Vale, entonces nos piden el 1 del 1 del año 4 el valor del préstamo, ¿vale? Aquí tendremos 31 del 12 del año 2, 31 del 12 del año 3, que ya será, pues ya el día siguiente será 1 del 1 del año 4. Vale, pues vamos haciendo el valor final del préstamo a cada uno de los años. Primero, sabéis que al valor del préstamo le tenemos que sumar el interés devengado y restarle el interés nominal, ¿vale? Es decir, un poco el interés implícito. Es decir, aquí, durante el año 2, el interés devengado, ya sabéis que sale de multiplicar el tipo de interés efectivo, que nos lo dice el enunciado, que es del 6,9488, por el valor inicial del préstamo, 45.000. Esto significa que se genera un interés de 3.126,96. Pero luego el interés explícito o el interés nominal, que es el que realmente se paga, será el interés nominal del 4 sobre el valor nominal del préstamo, que es 50.000, no 45.000, ¿vale? Por el 4% y esto nos da 2.000. ¿Sí? Por tanto, ¿cuál es el valor final a final del año 2? Pues será el valor inicial, el préstamo crece con 3.126,96, pero si pagamos 2.000, ¿vale? Lo que llamamos interés implícito es la diferencia, ¿vale? Que será 1.126,96. Es decir, el préstamo crece en esta cantidad, por tanto el valor final será 46.126,96. ¿Vale? Porque realmente se han generado unos intereses de 3.126,96, pero solo hemos pagado 2.000, por tanto el resto se incrementa a la deuda, ¿vale? Y volvemos a hacer un poco lo mismo en el año 2, ¿vale? En el año 2 el interés devengado
será otra vez el TIE, pero ahora por el valor del año anterior, o sea, del final del año 2, que es el que habíamos calculado, 46.126,96. Esto nos da un interés efectivo, un interés devengado de 3.205,27. En cambio, el interés nominal, el interés pagado, sigue siendo el mismo. Sigue siendo 2.000, por tanto, el valor final en esta fecha a 31, bueno, en realidad a 1 del año 4, que es lo mismo, será el valor inicial, 46.126,96.000, más los 3.205, o directamente podríamos calcular el interés implícito como antes, menos el que pagamos, los 2.000. Por lo tanto, este valor ya nos da 47.332,23. ¿Vale? Respuesta correcta. La B, 47.332. Bueno, los decimales no hace falta. Vale, siguiente pregunta, la 18 nos dice, calcula la rentabilidad financiera o de los fondos propios totales en el año 1 de una sociedad que presenta la siguiente información referida a los ejercicios consecutivos. Vale, nos dan el año 1, el año 0. Vale, entonces sabemos que la rentabilidad financiera, tomamos en cuenta, si nos pregunta la rentabilidad financiera del año 1, ¿vale? Cogemos el beneficio, el resultado del ejercicio. Pensad que este resultado del ejercicio es el que se ha obtenido durante todo el año 1, ¿vale? Por tanto, cogemos resultado del ejercicio, pongo aquí la fórmula, dividido entre el patrimonio neto o los fondos propios medios. ¿Por qué? Porque esto directamente, o sea, la suma de los fondos propios totales a final del año 1 es 9.200, pero al inicio del año 1 es 6.700, ¿vale? Es un dato estático que se llama, por tanto tenemos que hacer la media para tener en cuenta un poco la media de los fondos propios durante todo el año 1, ¿vale? Cogemos el valor inicial, el valor final y dividimos entre 2, 9.200 más 6.700 entre 2, es decir, durante el año 1, la media de los fondos propios, que ha ido variando, es de 7.950. Por tanto, resultado del ejercicio, 700, y esto es 7.950. Nos da entonces que la rentabilidad financiera es de el 8,8%. Respuesta correcta, la D. Vale, la 19 nos dice la relevancia de la información financiera. Realmente es una de las cualidades o características que tiene que tener la información financiera. Dice, radica en su utilidad para la toma de decisiones económicas del usuario gracias a su valor confirmatorio y predictivo. Exacto, esto es correcto. Una información es relevante cuando es útil para los usuarios de esa información de tomar decisiones a partir de esa información. Dice, lleva asociada, entre otras características cualitativas, la preeminencia de la sustancia sobre la forma, exacto, la claridad y la comparabilidad de dicha información también. Esto lo tenéis de forma más teórica en los primeros temas. Esto está dentro del marco conceptual del Plan General de Contabilidad. Vale, presenta ciertas limitaciones o restricciones como la oportunidad, razonabilidad y economicidad de la información también, ¿vale? Por tanto, todas son correctas en realidad. Vale, y vamos ya con la última, que es más práctica. Nos dice, se le conoce la siguiente información de una empresa correspondiente al año 0. Nos da capital, bueno, nos dan los valores del patrimonio neto, básicamente, y nos dan información adicional. ¿Vale? Nos acabarán preguntando el importe del patrimonio neto a final del año 1. Por tanto, partimos del valor del patrimonio neto al inicio y vamos viendo cómo estas operaciones afectan al patrimonio neto. Por tanto, primero, patrimonio neto, fecha 31 del 12 del año 0, ¿vale? Cogeríamos todos estos datos, 200.000 más 120.000 más 80, menos 10, más 25.500. Y esto nos da 415.500. Es decir, el valor del patrimonio neto al inicio será este valor. Vale,
vamos a ver cómo afecta. Nos dice, en enero del año 1 se realiza una ampliación de capital, por tanto, enero del año 1 vamos a ver cómo varían las cuentas. Dice, la sociedad emplea su capital en 1.000 títulos de 100 euros de valor nominal. Emitidos al 130, el capital no exigido asciende al 25% del valor nominal de la ampliación. Vale, ¿cómo nos afectan las cuentas del patrimonio neto? Primero, el capital social aumentará a razón de el número de acciones por su valor nominal, 100.000. Luego, los títulos se ponen a la venta con una prima de emisión del 30% del valor nominal. Es decir, por cada título, el 30% de 100 son 30 euros de prima de emisión por cada título, ¿vale? Se emiten 1.000 títulos, por tanto la cuenta prima de emisión va a incrementarse en 30.000. Y luego, cuidado, que dentro del patrimonio neto tenemos la cuenta de socios por desembolsos no exigidos que va en negativo. ¿Y por qué importe será? Pues lo tendremos por, dice, el capital no exigido es del 25%. Qué cuidado porque el capital mínimo desembolsado es el 25%, por ley, ¿vale? Pero podemos desembolsar más o la sociedad puede exigir desembolsar más al inicio. Aquí dice que lo que queda pendiente de pago es el 25% del nominal de las acciones. Por tanto, el 25% del valor nominal es el valor que tenemos recogido en la cuenta capital social, ¿vale? Esto irá en negativo. Por tanto, 25.000. ¿Sí? Es decir, esta ampliación acaba afectando en que el patrimonio neto se incrementa en 105.000, que es la diferencia un poco entre estas tres cuentas. ¿Vale? Luego dice que en el reparto del resultado del ejercicio 0, ¿vale? ¿Cómo cambia esto? Esto, cuidado, el reparto del resultado del año 0. ¿Cómo cambia esto? Pues que esta cuenta de resultado del ejercicio que teníamos aquí del año anterior, que es 80.000, la vamos a eliminar de nuestro patrimonio neto. Por tanto, la cuenta resultado del ejercicio se va a reducir en 80.000. Vale, dice, excluido o deducido el dividendo a cuenta, se destina un 30% a incrementar las reservas y el resto a pago a dividendo. Vale, entonces aquí mucho cuidado porque esta cuenta que estaba aquí en negativo, como se hará efectivo este dividendo a cuenta o se compensará, esta cuenta va a desaparecer del patrimonio neto. Si estaba en negativo, la hacemos desaparecer o la eliminamos en signo contrario. Dividendo a cuenta, como eliminaremos esta cuenta, lo pondremos en positivo. Es un poco que, fijaros, de estos 80.000 ya se habían repartido 10.000 a cuenta, por tanto lo que quedaba pendiente es 70.000, que es justamente lo que estamos eliminando aquí, ¿vale? Lo que quedaba pendiente de pagar. Vale, entonces aquí nos dice, excluido o deducido el dividendo a cuenta, se destina un 30%, entendemos que luego la respuesta correcta, si no, no cuadra, que es sobre el que queda pendiente, porque nos dice excluido o deducido el dividendo. Tanto de los 70.000 que quedaban pendientes, nos dice que destina el 30% a reservas. Por tanto, las reservas incrementan. Por tanto, esto nos provoca un aumento de reservas en el 30% de 70.000, que será 21.000. ¿Vale? Pongo así 30%. Por tanto, estas operaciones, estas tres operaciones, fijaros, se reduce el patrimonio neto en 70.000, que es lo que quedaba pendiente de repartir, y de esto 21.000 se destina a patrimonio neto. Por tanto, el patrimonio neto se reduce en 49.000. Sí, que al final es la parte del resultado que quedaba pendiente y que se destina a dividendos, ¿vale? Porque el resto se queda en la empresa en concepto de reservas. Vale, luego dice el resultado del ejercicio 1 es 95.000, por tanto, el resultado del ejercicio 1 formará parte del patrimonio neto a final del año 1, por tanto, aumento del resultado del ejercicio de este año, el del anterior ya se ha repartido, en 95.000. ¿Vale? O sea, las variaciones de momento son aumento, disminución y aquí aumento. Vale. Y luego nos dice saldos a 31 del 12 de las cuentas ajustes por cambios de valor 40.000
y subvenciones y donaciones 4.000. ¿Vale? Vamos a ver de qué importes partíamos. Ajustes por cambios de valor. Aquí teníamos 25.500, por tanto, si ahora el saldo es 40.000, es que la cuenta, pongo así, a 31 del 12 del año 1, la cuenta ajustes por valoración incrementa en 14.500 y la cuenta subvenciones dice que es 4.000 cuando antes era 0, ¿vale? Por tanto, incremento de subvenciones en 4.000. Por tanto, si tenemos, este ejercicio es larguito, si tenemos en cuenta el patrimonio neto inicial más todas las variaciones, es decir, este importe más 105.000 menos 49.000 más 95.000 y más estos dos incrementos, ¿vale? De aquí nos quedará que el patrimonio neto a 31 del 12 del año 1 será 585.000. ¿Vale? Pongo así, patrimonio neto a 31 del 12 del año 1. Respuesta correcta, la B. Vale, y listo. Ahora sí, hasta aquí este examen, este vídeo resolutivo del examen de 2023 de la primera semana. Espero que todo claro y ya nos vemos en siguientes vídeos. Saludos a todos.